¿Qué pasa con la mujer? La mujer, su constitución hormonal hace que tenga más cantidad de grasa que el hombre. Por lo tanto, la mujer tiene menos agua que el hombre. La mujer tiene menos grasa. Entonces deben recordar eso, que la grasa, al repeler el agua, el tejido que tiene menos agua es la grasa. Magro, que se refiere a la palabra magro, se refiere a los tejidos que no tienen grasa. Si los tejidos que no tienen grasa tienen más agua, tienen menos grasa. Entonces recuerden que siempre que la grasa repele el agua y el tejido adiposo, el tejido del cuerpo tiene menos agua. Ok, entonces habíamos dicho que de esa cantidad de agua que tiene, esa agua no la podemos exprimir del cuerpo porque toda esa agua está encerrada dentro de todas las células del cuerpo, está encerrada el agua. Entonces esa agua se llama. ¿Hacia dónde va esta agua que tú lo dices? Primero se va al componente extracelular y después se va al componente intracelular. Ajá. ¿Sí? Entonces tenemos el agua está, si es una célula, todas las células del cuerpo tienen agua dentro y no la va a dejar salir así como así, porque esta parte de aquí que la separa del extracelular. Esta intracelular y esta extracelular, la diferencia o la separación está por la membrana celular. Entonces, pero si sumamos el agua de esta célula más el agua de la otra célula, más de la otra célula, la suma de todas las células, el agua de todas las células se llama el agua intracelular o el líquido intracelular. Es la sumatoria del agua que está en todas las células. Y el líquido extracelular es la sumatoria de todo el agua que está dentro del espacio entre las células. Bien, ¿qué pasa? Que el agua está incluida en compartimentos. ¿Cuáles son esos compartimentos? Ya dijimos, el primer compartimento es el agua que está dentro de la célula. ¿Cuáles son los otros compartimentos? ¿Cuál otro sería el compartimento? El espacio intravascular, ¿verdad? Ahí dentro de los vasos sanguíneos hay una parte que recorre, ¿verdad? Que se llama sangre, ¿verdad? Y es líquida. Es decir, que tiene líquida, que tiene agua. Es decir, que ahí eso sería un compartimiento extracelular, sería la sangre, lo que está dentro de los vasos sanguíneos. ¿Cuál sería otro? Bueno, el intersticio entre las células. Le dijimos que entre las células tiene que estar nadando en agua, y el mar interior ese, ¿verdad? Esa agua que está rodeando las células se llama intersticio. Ahí es otra parte del agua. ¿Qué otra parte tiene agua en el cuerpo? ¿Qué? La linfa, ¿verdad? La linfa también tiene agua. ¿Recuerda el vaso linfático? ¿Qué más tiene agua? Ellos en las rodillas tienen agua, ¿verdad? Si no las rodillas no se pudieran mover, tienen como un aceite. Eso es agua. Hay cada componente, cada compartimiento tiene un agua y esa agua tiene, dependiendo del compartimiento, unas propiedades. Y la unión de todas esas aguas se llama líquido corporal. Entonces, vamos a hablar un poquito del líquido intracelular. ¿Qué es el líquido intracelular? Es el líquido que está en cada celulita, la sumatoria de todos los líquidos que tienen todas las células es el líquido intracelular. Casi todas, aunque en las células hay una célula hepática, otra pulmonar, otra renal, casi todo el componente intracelular es igual. Por más que la célula donde esté, el componente intracelular es igual. De la célula, si yo agarro una célula, el 70% es agua, y lo demás son los solutos. Y eso quiere decir que todo lo que ocurre dentro de la célula, su mecanismo para generar energía, su mecanismo para mantener la homeostasis, su mecanismo para dividirse, para mantener el ADN, todo tiene que estar dentro del agua. Y ahí que la deshidratación es una alteración en un paciente que es grave, la deshidratación. Entonces todos los componentes de la célula, todas las funciones vitales de la célula funcionan dentro del agua. Entonces habíamos hablado de que el líquido intracelular, que es todo esto azul, si yo sumo todo el líquido que está dentro de las células, me da que el del cuerpo humano, en este caso, bueno, vamos a seguir hablando del humano,
alrededor de un 63% de esa agua es intracelular, daría que el resto, el 37%, es extracelular. ¿Dónde está esa agua? Ya dijimos, la principal fuente o lugar donde se almacena agua es en la sangre. Entonces, de la sangre no todo es agua, ¿verdad? También hay glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿verdad? Proteínas. En la parte del agua, de la sangre, se le llama plasma. Entonces, el plasma es una de las mayores partes del agua extracelular, pero la mayor parte es el agua que rodea las células. Entonces, entre el agua que rodea las células y el plasma tenemos casi toda el agua extracelular. El líquido que está fuera de las células y el líquido que está dentro de la sangre. ¿Cuáles son las otras partes? Son los líquidos que se llaman líquidos especiales y la linfa. Algunos autores dicen que la linfa es parte del intersticial porque simplemente que el líquido intersticial se mueve un poquito más allá hasta entrar al vaso linfático, y es lo mismo. O sea que el intersticial es lo mismo que el linfa, simplemente que la linfa está movida hacia el vaso linfático. Pero hay otros que dicen no, que la linfa es especial porque está ahí, como el glúteo. Teníamos líquidos extracelulares, el líquido intersticial, lo que rodea la célula, el líquido que está dentro de la sangre, el plasma, los líquidos que están en los sitios especiales, por ejemplo, que ya hablamos de las articulaciones, ¿verdad? El ojo, el líquido que rodea el cerebro, esos son líquidos especiales, y la linfa. Bien, entonces esos líquidos que están aquí va a depender, la composición de estos líquidos va a depender de su sitio. Ya dijimos que la composición de la intracelular es igual en cualquier célula. Tenemos entonces el líquido intersticial, el líquido vascular o el plasma y el líquido especial que también se le llama transcelular. O por ejemplo el del sinovial de la rodilla, de la articulación. Ok. Entonces, el líquido intersticial y el plasma tienen una relación directa. ¿Por qué? Porque el líquido intersticial se origina del plasma. O sea, el agua que yo me acabo de tomar va al intestino se absorbe, llega al plasma y el plasma se lo reparte a las células que requerían agua. ¿Sí? Quiere decir que a través del plasma, el agua que yo me acabo de tomar me va a llegar a las células que me estaban pidiendo agua. Que había deshidratación. Entonces, vamos a ver la relación que hay aquí. Entonces, aquí tenemos estos rojitos, sería el vaso sanguíneo, y esto sería cualquier tejido que tiene células, y todas esas células están incluidas dentro de agua, que sería el espacio, el líquido extracelular. O también se llama entonces líquido intersticial. Entonces, el líquido intersticial se origina del líquido intravascular o del plasma. Bueno, el vaso sanguíneo lo veremos después. Es decir, que el vaso sanguíneo le aporta agua, trae el agua a través del plasma, y el agua sale del vaso sanguíneo y lo deposita en el intersticio. Infinitamente, sí, todo el tiempo está botando agua, pero esa agua puede permanecer ahí todo el tiempo, no, porque si no se acumula el agua. ¿Qué hace el intersticio? Bota el agua del exceso de agua que tiene, lo bota hacia el sistema, en este caso el linfático. O sea que el líquido intersticial no es un líquido estático, siempre tiene agua, pero esa no es la misma agua, sino que de la sangre sale agua hacia el intersticio. El intersticio, esa agua está combinada con sustancias, ¿verdad? Con glucosa, con oxígeno, con sodio, potasio. Las células toman lo que requieren, y el exceso de agua y sus desechos como CO2 lo descartan hacia la linfa, y la linfa se lo lleva de nuevo al sistema circulatorio. Sí, entonces, lo que quiero decir con esta lámina es que la relación que hay entre el líquido plasmático y el líquido intersticial, que es directamente, porque el líquido intersticial depende del plasma, y que el líquido intersticial no es estático, sino que todo el tiempo se está renovando. Le entra por la sangre y se retira por la linfa. De tal manera que siempre hay la misma cantidad de líquido en el intersticio. ¿Qué pasa si hay algo que obstruye la linfa? Se va a acumular líquido intersticial. Y
Y el acúmulo de líquido intersticial es lo que nosotros vamos a conocer como edema. Entonces, todos ustedes en algún momento se habrá dado un martillazo en un dedo o algún golpe, ¿verdad? Que uno de los síntomas principales de ese golpe, que se aumenta de tamaño. Ese aumento de tamaño, ¿por qué es? Por agua. Le llegó más agua. Entonces, esa agua, pues, obviamente, no es agua sola, pero ese aumento de la cantidad de agua que le llega al tejido viene por dos cosas. Primero, que aquí hay sustancias que hacen que salga más agua de la sangre. Y en segundo lugar, hay sustancias que evitan que el agua salga por la linfa. Se acumula agua aquí y el intersticio aumenta de tamaño y se produce el edema, que es parte de la inflamación. No es solamente agua, obviamente, pero sí gran parte es agua. O sea que mucha de la inflamación que ustedes deben controlar en un paciente, cuando llegan pacientes inflamados con alguna inflamación, ya saben que mucha de esa inflamación tiene que ver con la cantidad de agua que está llegando al tejido por alguna alteración vascular que hace que aumente la cantidad de agua, o por alguna alteración de la linfa que haga que no esté saliéndose la cantidad de agua que requiera y por lo tanto se está acumulando agua y le da al tejido una inflamación. Cuando es solamente agua se llama edema. Pero puede estar combinado con células, puede estar combinado con otras sustancias, entonces termina siendo una inflamación. La inflamación, siempre a la inflamación se le pone el sufijo itis. ¿Verdad? Yo tengo la hepatitis, o la dermatitis, o lo que sea itis. Quiere decir itis, tiene una inflamación, parte de la inflamación tiene que ver con que hay un edema. ¿Verdad? Son 5, como ustedes no han visto patológica, pero lo pueden investigar. Hay 5 condiciones para que se produzca una inflamación, que es rubor, color, soledad, porque hace muchos años. Rubor, que se pone rojo, color, que se le muestra la temperatura, tumor, que es el edema, dolor, que duele, y otro no me acuerdo qué es. Bueno, son 5, búsquenla y me acuerdo de cuál es el otro. Entonces, ya estamos viendo cómo una simple explicación de lo que está ocurriendo en la célula está explicando una cosa que ustedes tienen que controlar, que es la inflamación o el edema. ¿Por qué? Porque hay sustancias vasoactivas que afectan la cantidad de agua que sale del vaso sanguíneo hacia el intersticio. Bien, entonces también hay los líquidos transcelulares son líquidos que tienen una función especial y se forman especialmente, exclusivamente para esa función. Entonces son una característica que tienen que están en cavidades cerradas. Como por ejemplo, el humor vítreo y el humor acuoso del ojo, también queda ahí dentro del ojo, no salen de ahí. El oído interno tiene ese líquido que nos permite saber si estamos acostados o si estamos parados. Ahora tiene un líquido que es el nivel del cuerpo, y si hay alguna inflamación del oído, lo primero que le pasa a la persona es que se marea. ¿Por qué se marea? Porque hay una alteración del caracol que está lleno de líquido y no te dice, no te puede determinar si estás parado o estás de pie, o el que se marea manejando, ¿verdad? Los ojos ven que se está moviendo, pero el cuerpo no se está moviendo, hay mareo. El líquido sinovial, el líquido cefalorraquídeo, que es el que rodea el cerebro, son líquidos especiales, y lo principal es que casi no tienen, algunos no tienen célula, otros casi no tienen célula. Son líquidos, entonces, lo que se llama líquidos transcelulares. Ya, bueno, algunos ejemplos: está el cefalorraquídeo, el humor vítreo, el humor acuoso, el oído interno, el líquido articular, las cavidades serosas, todo lo que tenga serosa, por ejemplo, el líquido pericárdico, el corazón por fuera, tiene que tener, como se está latiendo, moviendo, ese movimiento puede irritar el tejido de afuera. O sea, lo que tiene es un líquido seroso que evita el roce, que el corazón se dañe y que el pericardio se dañe. ¿Y esos líquidos no se renuevan? ¿Cómo? Esos líquidos se renuevan. Claro, se está renovando todo el tiempo. Y el líquido escrotal, igual, los testículos están ahí colgando, no están secos, sino que están incluidos dentro de los folículos ováricos. También son cavidades cerradas, pero tienen un líquido adentro, correspondería entonces a un líquido transcelular. Entonces, resumen, vamos a ver. Ya como un cuerpo humano, 40% sería seco. ¿Ya? Cuando yo respiro, queda 40% seco sin agua. 60% le sacamos de agua. Bien, si tomamos este 60% de agua,
que sería 37% intracelular y 23% extracelular. Si tomamos este líquido extracelular, sería un 15% intersticial, un 5% plasma y un 3% el resto. Ahora vamos a agarrar este 60% y lo vamos a poner como si fuera el 100%, que es la cuenta que estamos sacando antes. Si este 60% lo ponemos como 100, ahora el 63% es intracelular y el 37% sería extracelular. Es la cuenta que estábamos sacando al principio. O sea, de toda el agua, el 63% está dentro de las células y el 37% está fuera de las células. Bien, de este 37% tenemos 25% es el extracelular, el intersticial, el 8% es plasma y el 4% el resto. Si agarramos este pedacito de aquí, ponemos aquí, es decir que la mayor cantidad de agua extracelular es ¿cuál? La intersticial. El 22% es plasma y el 8% son los líquidos especiales. ¿Okay? Entonces, esto ¿qué importancia puede tener esto para la parte veterinaria? Bueno, porque si nosotros estamos viendo un perrito que nos llega deshidratado y el perrito nos pesa 10 kilos, ¿verdad? Yo tengo que saber, según este porcentaje que está aquí, que el perrito tiene, si lo saco el porcentaje, tiene 60% de agua, 6 litros de agua. Porque si pesa 10 kilos, tiene 6 litros de agua, 60%. Bien, ya dijimos entonces que estos 6 litros de agua, la mayoría es intersticial. Y hay solo una parte que está en el extracelular. De este extracelular, solamente está una parte es intersticial y una pequeña parte es plasma. Si yo le voy a poner un suero a este perro, ¿dónde le va a poner el suero? La vena, ¿para dónde va a caer esa agua? El plasma, ¿verdad? Entonces el perrito pesa 10 kilos y lo que tiene en total de plasma es medio litro. Yo le voy a meter un litro a ese perro. Voy a triplicar la cantidad de agua que tiene en su plasma. ¿Qué va a pasar? Se va a sobrehidratar, va a sobrepasar su capacidad del compartimiento plasmático y lo voy a matar, solamente con hidratarlo mal. Entonces, igual puede pasar el gato. Fíjense que el gato apenas tiene, este gatito de 5 kilos tiene 250 ml de plasma. Yo le meto medio litro de suero al pobre gato, lo estoy sobrehidratando y lo mato de sobrehidratación, porque estoy duplicando su capacidad de compartimiento de tener agua. Entonces, de ahí parte lo que se llama la terapia de hidratación, que lo verán en sus clases de medicina, de semiología, pero de ahí parte, de que la hidratación no tiene que ser lo que a mí me da la gana de meter al perro, porque yo lo puedo matar tanto por sobrehidratarlo como dejarlo morir por deshidratación. ¿Qué más? Entonces, ese líquido, dijimos que ese líquido es constante. Decíamos que no es solamente agua, sino que ese líquido tiene todas las sustancias necesarias para mantener la vida. Le dijimos todas: sodio, potasio, cloro, magnesio, glucosa, aminoácidos, todo eso va por el agua que llega a la célula. Por eso se dice que los líquidos corporales son dinámicos, parecen constantes, pero no son constantes, sino que todo el tiempo están en recambio, ¿verdad? Porque si no, no tuviera por qué comer más sal. ¿Por qué tengo que estar todo el tiempo comiendo sal? Porque yo por mi sudor, por mi orina, yo estoy excretando sodio y cloro. Y si no lo repongo, me muero, porque me voy a quedar sin esos componentes. Entonces, por eso se llama que los líquidos corporales son dinámicos, todo el tiempo están en recambio. Y esas sustancias que están en recambio tienen que no son a lo loco, sino que cada una de las sustancias tiene un nivel normal, que ya vimos en la clase anterior, y es lo que se llama la homeostasis de cada sustancia. Los solutos están en solución, las proteínas están en coloides. El coloide quiere decir que la proteína está mezclada con agua. Y cada una de estas sustancias
sustancias en solución o en coloide tienen una cantidad necesaria para la vida que se llama concentración normal. Entonces, cada soluto no es al azar, sino que la concentración de cada componente tiene un fundamento fisiológico. Hay sustancias que todavía no se conocen por qué tienen esa cantidad, pero la mayoría, la gran mayoría, no casi todas las sustancias del cuerpo tienen ya por qué esa sustancia tiene que tener esa cantidad y por qué si sube para arriba o sube para abajo se produce la enfermedad. Entonces, todas las sustancias tienen sus fundamentos fisiológicos de la cantidad que tiene que Puede tener, ser o sea, ahora, la concentración por la que tiene que radio. tener en el cuerpo. Sube para arriba, sube abajo. Entonces, nosotros medimos a través de su valor en el plasma, su valor normal, porque es la forma más fácil, como les digo. No es que la sustancia actúa en el plasma, sino que es la forma más fácil de nosotros saber si está normal o no. Bueno, para que se acuerden cuáles son las unidades de concentración, está el peso por ciento, está la concentración por peso, está la molaridad, que es moles por litro, y está la molalidad, que es moles por kilogramo. Esta vez se lo voy a pasar para que se recuerden cuando lo digo ahí. Bien, entonces decíamos que tenemos dos tipos de líquidos, ¿verdad? Intracelular y extracelular. Y el extracelular lo podemos dividir en tres, ¿verdad? El intersticial, el plasma y el especial. Bien, pero del especial no nos interesa porque eso depende de la función de cada tejido. Nos interesan estos tres: el intracelular, el intersticial y el plasma, que son los que se mantienen más en constante movimiento y son los que dependen de la vida. Esos tres líquidos. Bien, aquí vemos algunos componentes de los líquidos de cada tipo, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí el líquido intracelular. ¿Qué nos llama la atención aquí? Que hay mucho potasio. La K de potasio. Estos son ácidos orgánicos, estos son proteínas. Las proteínas, pues obviamente todas las enzimas, ¿dónde están? Dentro de la célula. Todas las enzimas son proteínas, ¿verdad? Entonces, muchas de estas proteínas son funciones de las células que son enzimas. Fosfatos, ¿por qué el fosfato? Porque la energía se almacena, ¿verdad? Se almacena la guerra bioquímica en el adenosín-fosfato. Estos son sulfatos, que son enzimas y aquí está el cloro. Bien, ahora vamos ya dijimos que ese era el intersticial, pero que el intracelular. Y que el intracelular está rodeado por el intersticial, ¿verdad? La separación, ¿quién la da del intersticial al intracelular? La membrana plasmática. Entonces, esa membrana plasmática, pues fíjense la diferencia que hay entre este y este, producto de la membrana plasmática. ¿Dónde está el potasio aquí? ¿Y dónde está el potasio aquí? Este poquitico. O sea que la membrana plasmática permite que el potasio todo esté aquí y afuera no haya potasio, en el intersticial no haya potasio. Ahora vamos a ver el sodio. ¿Dónde está el sodio aquí? Ni lo veo. Aquí está. El sodio intracelular y el sodio intersticial, fíjense. Entonces, la membrana plasmática hace que el sodio sea intracelular muy poquito y el extracelular sea mucho. El cloro pasa lo mismo. Fíjense la cantidad de cloro que hay aquí y el cloro que hay aquí. Y esto es bicarbonato. Bastante parecido al plasma. Exactamente. Y vemos el plasma y vemos el intersticial y viene sodio, sodio. Cloro, cloro. Potasio, potasio. Es prácticamente muy parecido, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La proteína. Entonces vemos aquí proteína aquí y aquí no hay proteína. Y los ácidos orgánicos. Y la proteína. ¿Por qué creen ustedes que entonces hay proteína aquí y aquí no hay proteína? Esas proteínas se quedaron en el líquido intracelular. No, si aquí hay proteína, entonces acuérdense de la mitad anterior que yo decía que el intersticial venía del plasma. El plasma salía del vaso sanguíneo y llegaba al intersticial. Y el intersticial se salía del tejido por el linfático. Ahora bien, si el intersticial proviene del plasma, porque el plasma tiene proteína y el intersticial no. ¿Por qué no se sale? Entonces, esto acuérdense que viene dentro de un tubito. Viene de un vaso sanguíneo. Entonces,
todo esto, si aquí hay sodio, esta cantidad, y aquí hay sodio, esta cantidad, quiere decir que todo el sodio de aquí se está saliendo para el intersticial. Si aquí hay cloro en esta cantidad, y aquí hay cloro en esta cantidad, quiere decir que todo el cloro que hay de aquí se salió para el intersticial. Si aquí hay esta proteína y aquí no hay, quiere decir que la proteína no se salió, sino que la proteína se queda dentro del vaso sanguíneo y no se sale al intersticial. O sea que si vemos aquí, este líquido intersticial es igual al plasma, excepto que no tiene proteína. Pero de resto, la concentración es prácticamente igual. Sigo con la fecha esa atrasada. Okay. ¿Por qué ocurre eso? Porque las proteínas no se salen del vaso sanguíneo y llegan al intersticio, al líquido intersticial. ¿Por qué se quedan dentro? Eso va a depender de las propiedades de la membrana biológica. Ahí podemos nombrar membrana, tiene varios significados, ¿verdad? Podemos decir membrana plasmática. ¿Qué quiere decir membrana plasmática? Es una membrana que solamente rodea una sola célula. Pero una membrana también puede ser una pared de vaso sanguíneo. ¿Verdad? Si vemos una pared de vaso sanguíneo, ¿verdad? Son células que están formando una pared. Esa pared forma una membrana, pero ya no podemos decir ahí que es una membrana celular. ¿Por qué? Porque es una membrana que está recubriendo un vaso sanguíneo. Aquí por eso que a veces tiende a confundir la palabra membrana cuando me estoy refiriendo a otra cosa. Membrana puede referirse, cuando yo digo membrana plasmática o membrana celular, es solamente la membrana que rodea una célula. Pero en este caso yo voy a explicar, el caso de membrana biológica puede ser cualquier membrana formada por muchas células. Y si le sigo llamando membrana, pero ya no es membrana celular. ¿Sí? ¿Pueden entender? Okay. Entonces, en este caso la membrana biológica es como si fuera la membrana del vaso sanguíneo. ¿Qué tiene esa membrana del vaso sanguíneo? Que permite salir el potasio, permite salir el cloro, permite salir el sodio, pero no permite salir las proteínas. Esa capacidad que tiene una membrana de evitar la salida de ciertas sustancias es lo que se llama una membrana semipermeable. Cuando algo es permeable, cuando deja pasar. Cuando algo es impermeable, cuando deja pasar. Por eso que el impermeable entonces se pone con la iglesia, es impermeable. ¿Qué no deja pasar el impermeable? ¿Qué no se pone para la lluvia? Mira, es impermeable el agua. En este caso, cuando la membrana se llama semipermeable, ¿qué quiere decir? Que deja pasar algunas cosas y otras no. Entonces, la membrana del vaso sanguíneo como membrana. ¿No? Parece que no hay membrana, no estoy hablando de vaso sanguíneo como, no estoy hablando de membrana plasmática, estoy hablando de membrana como vaso sanguíneo, como una membrana biológica, es semipermeable. De ahí que haya una diferencia entre la composición. Bien, ¿qué tienen las membranas? Las membranas biológicas para poder dejar pasar una cosa y otras no. Primero el tamaño. Quiere decir que esta membrana es como un colador, tiene unos huequitos, que se llaman poros. Esos huequitos tienen un tamaño. Si la molécula es más grande que el huequito, no permite pasar. Entonces esa membrana no es permeable, no se pasa.